Bueno, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Nombre de la asignatura: Taller de Base de Datos. Docente: Cristian Iván Martínez González. Competencias a desarrollar: identificar y aplicar distintos sistemas gestores de base de datos, así como sus herramientas. Aplicar el entorno operativo del sistema gestor de base de datos para crear el esquema de una base de datos. Aplicar el esquema de integridad, seguridad y recuperación. En el siguiente video tutorial vamos a abordar el tema de la unidad número 2. La unidad número 2 se llama Estructura e Integridad de Base de Datos. La competencia de esta unidad: crear y aplicar los esquemas de integridad de las bases de datos. Introducción. Para empezar a crear base de datos debemos de definir estos dos lenguajes: lenguaje de definición de datos, DDL, y lenguaje de manipulación de datos. Bueno, el lenguaje de definición de datos permite crear y eliminar bases de datos, crear y eliminar tablas, definir campos de tabla e índices, también realizar otras acciones que afectan a la estructura de la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos, DML, permite ejecutar consultas, agregar, eliminar y editar registros, así como la manipulación de otras maneras en el contenido de la base de datos. El primer tema que vamos a abordar es creación de bases de datos. Para ello nos vamos a utilizar y a apoyar del sistema gestor de base de datos, el cual es SQL Server 2008 R2. ¿Cuál es la finalidad de este video tutorial? Poder crear una base de datos, así como agregar sus campos, ¿sí?, los cuales son los atributos, y también lo que son los registros. Para ello vamos a conectarnos con el sistema gestor de base de datos, que es SQL Server R2. Conectamos con el nombre de usuario que tengamos disponibles. Ok, una vez que ya conectamos nuestra base de datos, vamos a abrir una query, ¿sí?, o una consulta, la cual nosotros vamos a crear una base de datos. Entonces creamos una base de datos con la siguiente sentencia: create database, y el nombre de la base de datos vamos a ponerla tienda-online. Ejecutamos y nos dice que el comando ha salido correctamente, ¿no? Aquí nos tiene el mensaje de confirmación y una palomita verde. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a nuestro panel, la cual tenemos diferentes apartados, ¿no? Lo que vamos a hacer es refrescar aquí, refresh, para que nos refresque, ¿sí? Para esto es el contenedor de base de datos, ¿no? Entonces aquí está nuestra base de datos, que no tiene ninguna tabla, ¿no? Se llama tienda-online, ¿sí? Entonces vamos a seguir trabajando, pero con esta base de datos. Entonces, por lo consiguiente, vamos aquí, le damos clic derecho, le damos en New Query. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una tabla. Entonces, vamos a crear una tabla para nuestra base de datos tienda online. Se me ocurre crear una tabla de usuarios, ¿no? Por lo consiguiente voy a escribir la siguiente sentencia: create table y el nombre de la tabla.
para este caso le voy a poner usuario, ¿no? Entonces abro paréntesis, podría cerrar. Entonces a continuación escribiremos lo que son los atributos, ¿sí?, que va a tener esta tabla. Entonces, se me ocurre poner un campo ID para este usuario, entonces voy a poner ID ID-usuario, ¿no? Entonces a este ID usuario le voy a poner que sea de tipo int, ¿sí?, y aparte que sea una llave primaria, ¿no? Primary key, coma, pongo una coma para poner otro atributo ahí. Voy a poner nombre, ¿no?, para que podamos poner un nombre de usuario, ¿sí? Aquí debemos de poner también el tipo de dato que va a ser, que va a obtener este atributo, ¿no? Para este caso de nombre, que es del usuario, le voy a poner el tipo texto, coma, voy a poner domicilio, le voy a poner que sea de tipo texto, voy a poner teléfono, que sea int y que contenga al menos unos 10 caracteres. Se me ocurre. Bueno, vamos a quitarle esto. Vamos a dejarlo nada más con int. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar esta sentencia, ¿no? Estamos diciendo que vamos a crear una tabla que se llama usuario, que va a tener los siguientes atributos, como son el ID, el nombre, el domicilio y el teléfono. Ahora vamos a ejecutar esta sentencia. Comprobamos que esté correcto, ejecutamos, ¿sí? Dice que el comando ha sido completado satisfactoriamente. Vamos a verificar si la tabla realmente se creó, pero vamos a hacer una consulta, un select, ¿sí?, para ver que realmente estén en nuestras tablas. Para ello ponemos select asterisco from nombre de la base de datos, que es tienda online. Recordemos que es en mayúscula, entonces ponemos tienda online. Aquí nos aparece, seleccionamos, verificamos y nos dice inválido el objeto. Vamos a ver qué pasa. Entonces ya estamos trabajando con la base de datos. Ponemos usuario. ¿Por qué no nos funcionó con el nombre de la base de datos? Recordemos que estamos trabajando ya dentro de la base de datos. Entonces, si estamos trabajando dentro de la base de datos, obviamente tenemos acceso a las tablas. Entonces, con el select asterisco from usuario podemos ver los campos que hay dentro de la base de datos, pero de la tabla usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar un registro dentro de la tabla usuario. Para ello vamos a escribir el siguiente script, ¿no? Entonces ponemos insert into nombre de la tabla a la cual vamos a insertarle los datos. En este caso se llama usuarios, ¿no?
inserinto usuario. Ok. A continuación, después de usuario, ponemos values. Abrimos lo que son unos paréntesis. Aquí vamos a agregar los datos. Claro, cabe mencionar que cada dato tiene que corresponder a el tipo de dato y a la columna que nosotros especificamos. Por ejemplo, ID de usuario poníamos o lo declaramos que fuera de tipo texto, perdón, de tipo entero. Entonces ponemos 1, nombre de tipo texto. Para poner e insertar un nombre de tipo texto, un dato de tipo texto, perdón, tenemos que utilizar comillas simples. Ejemplo, ponemos Juan, coma, domicilio, le voy a poner centro. Número, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 para efectos de práctica, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar este script o esta consulta, una query, la ejecutamos. Ok, nos dice que ha sido afectado una fila. Entonces vamos a verificar si realmente el registro que nosotros hicimos fue válido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a consultar, ponemos otra vez select asterisco from, ¿sí? Nombre de la tabla, ¿cómo se llama la tabla? Usuario. Entonces ejecutamos, ahí está bien el comando, y aquí está. Nos dice que tenemos un usuario que es un número 1, se llama Juan, domicilio centro, teléfono 1, 2, 3, 4, 5, claro, para efectos nada más de práctica. Vamos a copiar esto, vamos a pegar abajo, vamos a cambiarle el nombre del usuario. Entonces podría poner, no sé, Pedro. Ok. Le vamos a dar ejecutar y no nos los va a agregar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que el campo ID de usuario lo agregamos que fuera una primary key. Sabemos que en las bases de datos una primary key no se puede repetir, entonces por esa razón no se ha agregado al registro. En cambio, si nosotros le ponemos la primary key número 2, que es Pedro, que también casualmente vive en el centro, pero no puede tener el mismo número de teléfono, vamos a poner un número aleatorio haciendo alusión a un número de teléfono para efectos de práctica nada más. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a verificar si realmente se insertó. Entonces aquí tenemos, ahora ya tenemos dos usuarios, Juan y Pedro, ¿no? Con diferentes ID de usuarios. Bueno, hasta aquí llegó el video tutorial, pequeño video tutorial y muy básico de creación de una base de datos. Claro, con una llave primaria, no hace falta todavía poner llaves foráneas y todo lo demás que lleva la estructura de una base de datos. ¿Qué utilizamos aquí? Lenguaje de definición de datos de DDL. ¿Sí? Entonces terminamos con esta práctica. Elaboró Cristian Iván Martínez González.